Muy buenos días, el tema de hoy es que tu sí sea sí y tu no sea no. Vamos a leer Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, si no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mira que aquí habla el Señor Jesús, habla en el Sermón del Monte, pero habla de algunas leyes mosaicas, en el cual el pueblo venía cumpliéndolas, el pueblo judío. Pero también el Señor los lleva a cumplir la ley, pero también a cumplirla con el sí y que el sí sea sí y cuando diga no, que sea no. Porque dice que más de lo de uno o del otro mal procede. Pero ¿cómo obramos y actuamos usted y yo? A veces decimos sí, pero al otro momento nos retractamos. Es que es más, ni nos retractamos. Decimos no, yo no dije eso. No, pues no creo que yo haya dicho eso. No creo que se haga eso. O sí, sí, yo lo dije. Bueno, sí, hagámoslo. Bueno, sí, pero usted había dicho que no. No, pero yo creo que sí, hagámoslo sí. O sea, como que no hay credibilidad. Lo que nos manda acá el Señor es que en usted debe haber credibilidad como seguidores de Cristo, ¿cierto? Porque si tenemos el mejor ejemplo en Cristo Jesús, usted y yo debemos ser imitadores de Él, pero imitadores en el cual debemos dar de testimonio y de ejemplo a nuestro entorno. Pero primeramente que haya una convicción en nosotros, una convicción en el cual no querer agradarle a los demás, ya que el Señor Jesús tuvo confrontación con los mismos pueblos, con el mismo pueblo de los fariseos y los publicanos, en los cuales el Señor les llevaba a cumplir la ley, pero cómo la tenían que cumplir, en la cual ellos la estaban haciendo mal y en la cual daba a entender que tenían que hacerlo conforme a las instrucciones que les estaba dando. Por eso es más enfático aquí con la ley el Señor Jesucristo y nos enseña que en el contexto de este versículo y está relacionado con los juramentos en el cual habla en este capítulo 5, en el cual vemos al Señor Jesús en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte es una sección en la cual habla algunos de los principios fundamentales de ciertas leyes del Antiguo Testamento, en los cuales existen algunos casos que una persona puede cumplir a la letra de la ley, pero sin embargo ser culpable de violar el principio. Aquí los fariseos y los maestros fueron expertos en cumplir la letra de la ley, pero el Señor nos advierte a los que escuchen que si la justicia no supera a los fariseos, a los de los maestros, al de la ley, no entrarían en el reino de los cielos. Se imagina cómo se sentirían ellos de frustrados, pero cómo se serían de irritados al escuchar hablar hacia Jesús, cuando supuestamente ya eran los mejores de ejemplo y de testimonio y el mejor ejemplo a seguir los fariseos, pero como al escucharlo yo creo que se irritaban de solo escuchar al Señor. Por eso lo encontramos en Mateo 5:20 y ahí lo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo, porque aquí prácticamente no lo estaban haciendo bien a los ojos de Dios, pero a los ojos del pueblo sí. Pero lo que yo encuentro más profundidad es cómo nos ve el Señor, no cómo nos ven los demás, porque a veces hemos hablado de fachadas, de máscaras que ponemos delante de otras personas, delante del pastor, delante de la congregación, delante de los líderes, delante del liderazgo, delante de los ministerios. ¿Qué fachada ponemos usted y yo? Pero ¿cómo podremos poner una máscara a Dios? Demostrar totalmente lo opuesto. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Por eso dijo el Señor Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Prácticamente la regla de medir era mucho más alta esa vara para podernos medir, y es que tenemos prácticamente que examinarnos usted y yo a la luz de las escrituras, porque hay veces decimos palabras que creemos por salir bien del paso, por quedar bien con una persona, quedar bien ante una circunstancia, una situación que estemos pasando, y creemos que salimos airosos, pero saldremos airosos delante del Señor, ya que Él conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros, ya que la declaración escandalizó a cada uno de ellos, ya que los fariseos y los escribas se consideraban un ejemplo de obediencia, un ejemplo a seguir. Pero ¿cómo nos ven los demás a usted y a mí? ¿Será que nos ven como los hipócritas, como los escribas, como los fariseos? Que somos un ejemplo a seguir, pero delante del Señor no somos ese ejemplo a seguir, que Él nos ve a usted como actuamos. Jesús nos explica que la obediencia en sí misma no es suficiente, ya que aquí el Señor se fija es cómo está nuestro espíritu, si realmente nuestro espíritu ha sido transformado, renovado. Por eso Él habla sobre la ley, los mandamientos que dejó Moisés,
Y él lo habla en el versículo 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Era una ley mosaica. Pero mire lo que dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, porque prácticamente la vara de medir es mucho más alta. Antiguamente era cualquiera que matara será culpable de juicio, cualquiera que matara a otra persona, pero hoy solamente con los gestos, las actitudes, las acciones, las palabras. Por eso dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Uno, ¿cierto? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Cuántas veces hemos usado esa palabra y no le vemos ningún problema? Pero dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, porque prácticamente el infierno de fuego iríamos porque usamos palabras soeces, palabras malintencionadas, palabras de doble sentido, palabras en las cuales herimos a otras personas y no le vemos ningún problema. Pero aquí el Señor Jesús nos habla a usted y a mí sobre que tu sí sea sí y tu no sea no, pero acorde a la palabra, no acorde a nuestro entorno, no acorde a nuestros pensamientos, a nuestros conocimientos, a nuestro carácter, a nuestras palabras, nuestra voluntad. No, aquí nos lleva a que usted y yo realmente miremos si estamos obrando bien acorde a las escrituras y si realmente lo estamos haciendo como nos pide el Señor. Ya que, ¿cómo nos ve el Señor a usted y a mí? ¿Será que si nos ve bien el Señor o nos ve acorde a cómo nos ve los demás o nos ve cómo estamos actuando? Por eso miren lo que dicen en el verso 27 y 28. Pero oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo. ¿Cuántas veces hemos adulterado nuestro corazón? Que a veces, como decimos algunos, echemos una repasada, una ojeada. Vamos a mirar, no, yo no le veo nada de malo con que echemos una ojeada. Pero cuando usted y yo echamos la repasada o la ojeada, ¿con qué intención va? Recuerde que el Señor mira el corazón. Por eso dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. O sea, prácticamente entramos en juicio con el Señor. Pero mire cómo lo dice ahí en el versículo 31 y 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ley mosaica. Mire lo que dice el Señor. Pero yo os digo que al que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, prácticamente cometió adulterio. Pero mire lo que sigue más adelante. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello. Pero también el verso que empezamos, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, mal procede. Y siguiendo el mismo patrón que el Señor nos enseña, y toca acá el tema de decir siempre la verdad. En la verdad, recuerde que Jesucristo murió por la verdad. Y usted y yo debemos vivir en la verdad, pero no en una verdad acomodada, no en una verdad en la cual nos queremos acomodar a nuestro entorno con los que estamos. Ya que lo dice acá, la gente no rompan sus juramentos. Un juramento era una promesa para hacer o no hacer algo invocando a Dios como testigo y como el único que podía juzgar o se rompía la promesa. Ya que era común en la gente que hiciera juramentos con el fin de aumentar su seriedad y veracidad de ellos, y lo que hacemos muchas veces como que para aumentar la seriedad o veracidad de la situación. Y ya que a veces juraban por algo menor que Dios como el cielo, el objetivo del juramento menor era permitir un poco de flexibilidad a la hora de romper el juramento. Pero como el nombre de Dios no había sido invocado, pensaban, yo creo que al romper este juramento no era tan malo. En ese caso el juramento era hecho por una persona que no tenía miedo de romperlo, lo que hacía que el juramento fuera engañoso. Pero a veces usamos juramentos engañosos para aparentar ante otras personas porque esta situación me beneficia, me favorece, o de pronto no quiero quedar mal ante esta persona y hago ese juramento pensando que estoy bien, pero no estoy bien delante del Señor. Por eso le digo, aquí lo importante no es qué piensan los otros, qué piensa nuestro entorno, qué pienso yo.
¿Cómo me ve Dios? ¿Será que estoy cumpliendo con sus mandamientos? Porque aquí habla el Señor Jesús sobre la ley mosaica, pero cómo cumplirla en amor en Cristo Jesús. Por eso que tú sí sea sí y tú no sea no, pero en